El diario de Christopher, Secretos de Foxworth. Capítulo 1. Los primeros días. ¿A dónde vas hoy, papá?, pregunté. Era sábado, y él no había mencionado ningún trabajo nuevo de construcción. Yo venía de la cocina, donde había terminado con los platos del desayuno. Entonces lo vi en la entrada, tirando de sus botas de goma hasta las rodillas. Los músculos de su cuello y cara lucían como ligas, listas para romperse. Él tenía su abrigo de cuero color caqui, añejo como el vino, y la descolorida gorra de la Marina de los Estados Unidos. Su cinturón de herramientas yacía a su lado, en el banco de madera de roble que él mismo había construido. Su pesado cinturón se enrollaba sobre sí como una serpiente durmiendo. Había sido un regalo de cumpleaños de mi madre hace casi 10 años, pero con la ternura que él le daba, parecía que había sido comprado ayer. No me sorprendió verlo vestido así. Era octubre y estábamos teniendo un clima extraño. Algunos días fueron más fríos de lo habitual. De repente algunos días eran más cálidos y también tuvimos unos días lluviosos en Charlottesville. Para esta época del año, cada vez que alguien se quejaba sobre los inusuales cambios de tiempo, papá amaba resucitar una vieja expresión de los 50. La culpa es de los rusos, en lugar de simplemente decir el cambio es climático. La mayoría de la gente no tenía idea de lo que la culpa es de los rusos significaba, menos cualquiera de mis amigos, y pocos tenían la paciencia de escuchar las explicaciones que él pudiera tener. Papá no era lo suficientemente viejo para recordar personalmente, por supuesto, pero él me dijo que su padre se lo había dicho tan a menudo que se convirtió en una naturaleza también para él. Oh, no dije nada al respecto del desayuno. En realidad, no has dicho mucho acerca de nada esta mañana. Papá, tuviste tu nariz en el periódico la mayor parte del tiempo, olfateando las palabras en lugar de leerlas. Le recordé. Él dijo que eso era de lo que mi madre también se quejaba. Ella usaba exactamente la misma expresión. Ella le dijo que comer el desayuno con él era como sonambulismo a través de una comida. Mi confianza en cualquiera de las expresiones de mi madre, ya fueran vagamente recordando o procedentes de las descripciones de mi padre, siempre hacía aparecer una amplia sonrisa en su cara, como si tuviera pequeños reguladores de voltaje detrás de ellos. Sus ojos, color avellana, se aclaraban. Tal vez debía a su constante tiempo en el sol, o la preocupación y la tristeza. Las líneas de su frente se profundizaron y oscurecieron más cada año. Su estrechadamente recortada barba marrón rojiza también había saltado, mostrando un poco de gris prematuro últimamente. Papá solo tenía 46 años, e irónicamente no había gris en su cabeza llena de cabello grueso, que conservaba algo largo, pero bien cuidado. Lo llevó del mismo modo mientras mamá estaba viva. Él dijo que ella estaba celosa de la naturalidad abundante y espeso que era, y le prohibía regresar al corte estilo militar que tenía cuando se conocieron por primera vez. Tengo que ir a inspeccionar esta mansión que se quemó por segunda vez en el 2003. Earl Crowell me llamó a la oficina justo antes de irme ayer. Le prometí hacerlo hoy y volver con él a pesar de que sea fin de semana. Hoy el banco solo está abierto la mitad del día. Ha estado trabajando duro en la toma de esta propiedad. Entre los pavizos del blanco, desde que un lunático la abandonó y se marcó para predicar el evangelio. Earl me quiere para estimar el retiro y ver si el sótano todavía está intacto. El banco cuenta con uno vivo, un cliente considerado comprar y construir en la propiedad, la cual después de 2 incendios y toda esa extraña historia no ha sido fácil de vender. ¿Por qué? ¿Qué harás hoy? ¿Qué es lo que olvidé hacer? Se supone que haría algo contigo, o iríamos a algún sitio. Sacó sus labios como alguien que anticipaba una racha de malas noticias o críticas. No voy a hacer nada especial. Iba a recoger a Lana y pasar al rato en el centro comercial. Últimamente Lana y yo nos habíamos vuelto inseparables. Era tan cercana como muchas de mis amigas, pero los padres de Lana eran divorciados, y en ocasiones sus problemas parecían los míos, aun si el divorcio no fuera lo que hizo a mi padre un padre soltero. Se relajó, sonrió y sacudió su cabeza con suavidad. Pasar el rato me hace pensar en la lavandería de la señora Wellert. Ella todavía no tiene secadora en su casa. No sabía que llaman a los niños ratas del centro comercial. Estos días he oído que vienen con un spray o algo. Me reí. Me asentí con la cabeza. Desde que conseguí mi permiso para conducir el año pasado, busqué sitios para salir.
para nada más excepto el paseo. Mientras miraba a papá preparándose para salir, pensaba un momento en lo que él había dicho, y entonces se me ocurrió inspeccionar los cimientos de una mansión que había sido incendiada una segunda vez. Esa propiedad a lo que vas. No será Foxworth Halls, ¿verdad? Se detuvo, como si no estuviera seguro de lo que quería decirme. Luego sintió con la cabeza. —¿Seguro lo es? —dijo. Foxworth, pensé. Había visto la propiedad solo una vez y realmente no de cerca, pero todos sabíamos las leyendas que comenzaron con el primer edificio, antes del primer incendio. Más importante, mi madre había sido la prima tercera de Malcolm Foxworth, lo que me hizo prima lejana de los niños que, supuestamente, habían sido encerrados con llave en un ático de la mansión durante años. Gran parte de esa historia fue cambiando y exagerando con el tiempo, así que nadie realmente sabía toda la verdad. Al menos eso fue lo que mi padre dijo. El hombre que había heredado, Bart Foxworth, era raro y nadie tuvo mucho que ver con él. En todo caso, la forma en la que había vivido en la mansión restaurada solo había reforzado todas las historias extrañas de la familia Foxworth. Tuvo poco que ver con cualquiera de la comunidad y siempre tenía a alguien entre él y cualquier persona que empleara. Le llamaron otro fantasma de la ópera. Tenía su familia viviendo con él, pero ellos tenían nombres diferentes y la gente creía que también eran primos. Uno de ellos, que solo vivió unos años antes de morir en un accidente automovilístico, trabajó en un laboratorio de la Universidad de Charlottesville. Excepto por él, la sensación era que la locura corrió a la familia, como el agua del grifo. Por lo menos esta fue la forma en la que mi padre lo expuso cuando fue empujado a decir algo. Lo que lamento hacer. Me gustaría ir, dije. 3 años antes de que mamá muriese, Foxworth Hall se había incendiado por segunda vez. Yo tenía apenas 5 años y 5 meses en el momento de su muerte. Realmente no sabía mucho sobre el lugar, hasta que tuve 12 años, y una de mis compañeras de la clase, Kira Skewer, descubrió de chismes que había oído cuando su madre estaba hablando por teléfono con un amigo, que yo era prima lejana de los Foxworth. Ella comenzó a decírselo a otros en mi clase, y antes de que yo lo supiera, me miraban de una manera rara. Cada uno asumió que la familia Foxworth estaba loca. Muchos creyeron que su locura había sido heredada a través de la sangre de generaciones, y posiblemente se podría haber infectado la mía. Las historias sobre el legendario Malcolm Foxworth y otros en la familia eran de las que se contaban alrededor de una fogata en la noche, cuando el mundo se desafiaba a contar un cuento terrorífico. Uno de los padres, o el tío, o el hermano mayor de alguien juró que había visto fantasmas e incluso inexplicables luces de linternas en la noche. Pocos cuentos eran más aterradores para mí, o para mis compañeros, que esta historia sobre 4 niños encerrados en el ático durante más de 3 años. Todos ellos se pusieron muy enfermos y uno de ellos, el muchacho más joven, murió. Algunos creían que su madre o su abuela no quisieron llevarlo al doctor o a un hospital. A partir de esto, otros concluyeron que bien pudieron ser ambas, o quizás solo la abuela los quería muertos. Parte de la historia era que el joven muchacho podría haber sido sepultado en la propiedad. En Halloween siempre había alguien que se proponía ir a Foxworth Halls, porque la leyenda decía que esa noche el espíritu de ese niño vagaba por el jardín buscando y llamando a su hermano y sus hermanas. Aún después del segundo incendio, algunos de mis amigos realmente fueron allá. Yo nunca lo hice, ni Lana o Suzette, mi otra amiga íntima. Las historias de quienes habían ido solamente habían mejorado la leyenda y mantenido el misterio vivo. Algunos juraron que habían oído a un pequeño muchacho llorando y gimiendo por su hermano y hermanas. Otros afirmaban que, sin dudas, habían visto un pequeño fantasma. Cualquiera que sea la verdad, las historias y distorsiones la habían hecho una propiedad de bastante indeseable desde entonces. Desde que Bart Foxworth había abandonado la propiedad, se había descubierto completamente. Finalmente cayó en la ejecución bancaria. Otros afirmaron que, sin dudas, habían visto un fantasma pequeño. Cualquiera que sea la verdad, las historias y distorsiones le habían hecho una propiedad bastante indeseable. Desde entonces, desde que Bart Foxworth había abandonado la propiedad, se había descuidado completamente. Finalmente cayó en la ejecución bancaria. Por lo tanto, era muy curioso que alguien considerara comprarla. Quien fuera, obviamente no tenía miedo de las leyendas y maldiciones. Se dice que Bart Foxworth, de hecho, creía que su reconstrucción del edificio
original todavía contenía el mal. Por eso dejó la mansión y no quiso conservarla. También se dijo que él creía que Dios no quería que permaneciera en casa. Era como si una nube oscura nunca dejara la propiedad. La gente aceptó la maldición. ¿Dónde más se podría encontrar una casa con ese tipo de historia? Una que había quemado la tierra 2 veces. ¿Quién quería desafiar la maldición? Bueno, sí, ¿quieres venir? Christine, muévete. Ponte unas botas y quizás una bufanda. Tengo muchas cosas que hacer. Hay que llegar a la casa para el almuerzo y ver el juego de baloncesto esta tarde, dijo papá, y dio palmadas con sus manos juntas, enguantadas en cuero negro. Chap, chap, añadió. Era su expresión favorita para conseguir que alguien se moviera. Mi papá tenía una compañía de construcción, simplemente llamaba Masterwood, que era nuestro apellido, con un nombre como el mío. Papá diría, ¿qué podría hacer eventualmente sino involucrarme en la construcción? Masterwood empleaba más de 10 hombres, dependiendo del número de empleos contratados. Mi madre solía guardar los libros, pero ahora mi padre tenía a la señora Osterhaus, una viuda 5 años más joven que él, cuyo esposo había sido amigo de papá. Yo sabía que quería a papá para casarse con ella, pero no creo que él traiga alguna vez a otra mujer a nuestra casa permanentemente. Raramente fechaba y generalmente evitaba todas las reuniones con mujeres que cualquiera intentara arreglar. Durante los últimos 5 años hice la mayoría de nuestras tareas domésticas. Aun cuando mi madre estaba viva, papá a menudo preparaba nuestras comidas, especialmente los fines de semana, después de servir en la marina, donde se introdujo a la cocina. Fue un cocinero durante poco tiempo en un restaurante tipo comensal de la 195. Conoció a mi mamá antes de que comenzara a tomar el trabajo en las empresas de construcción. Era una contable en una de ellas. 2 años después se trasladaron a vivir a Charlottesville, Virginia, donde ambos pusieron sus ahorros de toda la vida en la compañía de mi padre. No vinieron deliberadamente porque ella había tenido familia aquí alguna vez. Mi madre nunca había sido invitada a la mansión Foxworth y no había hablado nunca antes con Malcolm o cualquier otra persona que haya vivido allí. Papá dijo que no solo se movieron en distintos círculos desde el clan Foxworth, también vivieron en planetas diferentes. Estaba bien, dije, espérame. Corrí arriba para ponerme ropa más abrigadora. Yo estaba realmente emocionada de ir con él a Foxworth Halls. Siempre pensé que mi padre sabía más de lo que había dicho sobre la historia original y tal vez ahora que íbamos allí me diría más. Hacerle decir algo nuevo sobre ello era como si estuviera luchando por abrir uno de esos plásticos donde envuelven las cosas electrónicas. Cuando llegaba a casa de la escuela, armaba una nueva pregunta acerca de la familia, usualmente porque alguno de mis compañeros de clase había dicho algo. Él raramente daba cualquier respuesta que fuera más que un gruñido o un monosílabo. Mi teléfono móvil zumbó justo cuando yo daba la vuelta para salir de mi habitación. Era Lana. En mi entusiasmo me había olvidado de ella. ¿A qué hora vas a pasar por mí?, preguntó. Tenemos almuerzo en el centro comercial, ¿recuerdas? Cambio de planes, voy con mi padre a Foxworth. ¿Foxworth? ¿Por qué? Tiene que estimar un trabajo y he prometido ser de gran ayuda, tomar notas y cosas así. Añadí para justificarme por ir. Alguien quiere construir en esa propiedad. ¿Quién querría hacer eso? Está maldita. Probablemente hay cuerpos enterrados ahí. Alguien que no se preocupa por los rumores y sabe el valor de la propiedad, le dije secamente. Es lo que los hombres de negocios hacen. Buscan una oferta y luego construyen una gran por beneficio. Mi padre dijo que había heredado mis condescendencia. A menudo usaba el sarcasmo humor de mi madre. Él afirmaba que ella podría cortar Snopes en segundos y esparcir los restos a sus pies, como alimento para aves. Bueno, ¿qué hay de Ken y Stanley? Se suponía que íbamos a salir con ellos. Yo con Stanley y tú con Ken. Sé que es un hecho, que él te está esperando. Nunca dije nada seguro, y él fue bastante descuidado al respecto. Pero nunca dijiste que no. Sé que te gustaba antes. Cuando estábamos afuera, Emily Grace me contó que su hermano habló con él y Kane le dijo que él piensa que te has convertido en una chica muy guapa. Estoy tan agradecida por su aprobación. Ella rió. También te gusta, ¿no? No te hagas la inocente. Eso está muy bueno. Yo nunca quise salir con algún muchacho. Tú lo diste por hecho, dije. Es bueno decepcionarlo de vez en cuando. Ella tenía razón en todo. Aunque realmente quería estar con Kane, quería ir más
a Foxworth, y no sabía explicar por qué. Solo había venido sobre mí, y cuando yo tenía estos fuertes sentimientos, generalmente ponía mucha atención en ellos. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Has estado leyendo consejos para enamorados o algo? ¿No escuchas a Tina Kennedy? Oh, sí, simplemente está celosa de todo el mundo. No, por supuesto que no. Nunca he escuchado algo sobre Tina Kennedy. Tengo que irme, dije, papá está esperándome. Te llamo después. No vayas a tocar nada, me advirtió. Te vas a infectar de locura. ¿Olvidas que tengo la inyección? ¿Qué inyección? La vacuna que previene la locura. Sí, no. ¿Cómo podía salir contigo? Añadí y colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Además sabía que quería estar en el teléfono al instante para difundirle la noticia. Yo volvía a algún antiguo cementerio central, y seguramente la experiencia me iba a cambiar de forma dramática. Todos podrían incluso sentir más temor hacia mí, pero probablemente Kane no. En todo caso, yo estaba segura de que para él lo encontraría divertido. Él podía ser un bromista fabuloso, y era uno de los motivos por los que le tenía un poco. Riendo bajé las escaleras. Tenía mi cabello rubio sujetado en una coleta, y debido a su longitud, los extremos rebotaron por encima de mi hombro. Tanto mi madre como yo teníamos ojos azul claro, y parte de la leyenda sobre los niños del ático dice que todos ellos tenían ojos azules y cabello rubio. El hecho de que supuestamente me parecía a ellos solo mejoraba la teoría de que había heredado la locura familiar. Nunca vi una foto de ellos. Papá me dijo que él y mi madre tampoco habían visto uno. De hecho, nadie ha visto una foto de cuando fueron encerrados en el ático o incluso poco después. Había algunos dibujos en historias de periódico, pero su exactitud siempre tuvo en duda, como los hechos de las historias. Supuestamente los niños que sobrevivieron a las experiencias nunca hablaron de lo sucedido, pero eso no impidió los cuentos de horror. Siempre en Halloween eran impresos grotescos dibujos que representaban a los niños rasguñados, ventanas cerradas con llaves. Sus caras eran parecidas a los del fantasma del famoso cuadro El Grito, de Edvard Munch, haciendo todo esto parecer la pesadilla de alguien. En pocas semanas, las historias y las imágenes desaparecían de nuevo. Años después, 3 de los niños, según cuenta la historia, volvieron a Charlottesville, justo antes del incendio. Papá me dijo que él y mi madre nunca conocieron a ninguno de ellos. Algunas personas creen que la hermana mayor comenzó un romance con el abogado, marido de su madre, y que su madre, conducida por la locura, fue realmente la responsable de iniciar el incendio en el que murió Olivia Foxworth, esposa de Malcolm, que para entonces ya era inválido. Los detalles siguen siendo vagos y ninguno de los hechos ha sido justificado, aun después de que la mansión fue reconstruida. Cuando otro Foxworth se mudó muchos años más tarde, solo hizo todo más interesante. Nunca se pudo entender si era cierta la historia de los niños encerrados en el ático. ¿Por qué querría volver a Charlottesville? Por no hablar de Foxworth Halls, era como si un preso quisiera regresar a su celda en la cárcel. ¿Por qué revivir recuerdos tan dolorosos? A menos que la historia fue producto de una imaginación salvaje, porque el esposo de su madre querría tener un romance con alguien más joven, quizá más importante, porque ella querría tener un romance con él. Nadie sabía dónde estaban los hermanos mayores ahora. Algunos dicen que cambiaron sus nombres y abandonaron el país. Los primos que se mudaron a la segunda mansión nunca dijeron nada a nadie, incluso si Bart Foxworth hubiera dicho algo, nadie lo habría creído. Parecía ese juego de la fogata, donde alguien dice un secreto al oído de otro, y ese hace lo mismo, así hasta que el secreto forma un camino de regreso. Para entonces el secreto original está tan deformado que apenas se parece a lo que la primera persona dijo. Era como tirar de los dientes a papá para que me dijera algo. Si traía a casa algún otro rumor y insistentemente le preguntaba sobre ello, él finalmente diría: yo no juraría que algo de eso sea cierto. Como tu madre solía decir, las exageraciones crecen más rápido que el moho en el húmedo ático por aquí. Ya te lo dije, Christine, olvida todo eso. Solo pensar en ello puede envenenar tu mente. ¿Solo pensar en eso podría envenenar mi mente? No era de extrañar que Foxworth Hall fue un punto de reunión ideal para Halloween, poblada de fantasmas, lamentos y gritos, pero ¿cómo evitar mi curiosidad por saber más? No le quería decir nada a papá, porque sabía que se molestaría, pero en muchas ocasiones cuando algún nuevo compañero era presentado en la escuela o en una fiesta, había alguien que decía: ¿sabías que Christine está relacionada con los famosos niños Foxworth? Al igual que su madre. Inevitablemente el nuevo chico preguntaría: ¿quiénes son los niños Foxworth? ¿Por qué son fantasmas? Entonces alguien le diría con una de las versiones de la historia y que todos me verían
para que les contara más. Eran muy escépticos cuando decía que no sé más que ustedes, y la mitad de lo que están diciendo, sin duda, es producto de la retorcida imaginación de alguien. Me alejaba antes de que dijeran más sobre mí. No era como si quería ocultar algo, pero actuaba más bien como si me aburriera el tema. Por supuesto, no lo estaba. ¿Quién lo estaría? Todos están interesados en sus antecedentes familiares. Es natural. Había estado en muchas de las casas de mis amigas a la hora de la cena, cuando sus padres habían traído recuerdos de sus abuelos, tíos, tías, primos. Fotos de familia estaban colgadas en las paredes. No puedo imaginar a mamá colgar alguna vez fotos de Malcolm o Olivia Foxworth, ya que no había tenido ninguna. Ella tenía muchas fotos viejas de parientes, pero para este día no sabía quién era quién, y si le preguntabas a papá sobre alguno de ellos, me afirmaba que no podía recordar. Quizás estaría diciéndome la verdad, tal vez solo estaría evadiéndome. Cada familia tiene una abeja negra, pero también parientes que están orgullosos de mencionar. Mis antecedentes familiares por parte de mi madre tenían este enorme y negro agujero lleno de terror y horror. ¿Era buena idea intentar llenarlo o era mejor cubrirlo y olvidar? Olvidar solamente todo esto no era fácil, al menos no para mí. Era como si todos supieran que su primo lejano fue Jack, el Destripador. A pesar de la distancia en la relación, siempre estarían buscando un signo, alguna indiciación que lo llevara al germen del mal. En lugar de María tifoidea, sería Christine locura. Si alguien se acercaba demasiado a mí, se convertirían en un idiota charlatán. Papá ya estaba fuera revisando algo del motor del carro. Era prácticamente miembro de nuestra familia. No lo podía recordar conduciéndolo. Cuando le pregunté por qué no compraba uno nuevo en lugar de arreglarlo, constantemente sustituir piezas y rellenar manchas de óxido, me contestó, con una sola palabra, lealtad. Cuando lo miré, confundida, él continuó recitando una de sus citas favoritas. El problema con el mundo de hoy es que todo en la vida de las personas es temporal. Se extiende desde sus posesiones a sus relaciones. Tiran a la basura sus matrimonios tan fácilmente como tiran sus aparatos. Este carro nunca me ha defraudado. Si está viejo no es bonito, pero está acostumbrado a mí y estoy acostumbrado a él. Afortunadamente, una vez que conseguí mi licencia de conducir, él había decidido que debería tener un coche moderno con todos los elementos accesorios. Sin embargo, cuando tuve que comenzar el coche de mi madre para conseguir el mío, estaba casi tan molesto como el día en que se murió. Hasta este día se negó a regalar su ropa y zapatos. Estaba todo en el almacén, en nuestro ático, con otras de sus cosas como perfumes, cepillos, moldeadores para el cabello. Era casi como si esperaba que ella apareciera en la puerta, sonriendo y dijera, mi muerte fuerte fue un terrible error. No se suponía que fuera tomada. Así que ya estoy de regreso. Por eso les encantó ver la película El cielo puede esperar. Más de una vez le pillé mirando una puerta vacía o escuchando profundamente el sonido de sus pasos en la escalera. Las personas no mueren hasta que se olvidan, pensé. No le podía culpar por creer que ella volvería de alguna manera. De lo que recuerdo y de lo que la gente me decía, nadie esperaba que mi madre muriera así. Era una mujer de 34 años y aspecto sano. Lo llamaron aneurisma craneal. Algo explotó en su cabeza y se desplomó un día en el trabajo. No murió inmediatamente. Papá tuvo el tiempo difícil para hablar de ella durante años, pero cuando lo hizo pude ver que él había estado sorprendido de lo bien que ella lucía en la cama del hospital. Por eso no podía creer en los médicos. Me dijo, estaba ahí, sentado pensando que en cualquier momento despertaría y gritaría hacia afuera para ponerla en el hospital. Para comenzar con lo que fue tu madre, agregó. Añadía que hacía cualquier cosa que me decía sobre ella. Esa fue tu madre. Lo que significaba que en su mente y en la mía era una persona muy especial. Tenía buenos recuerdos sobre ella, pero una niña de casi 5 años y medio ciertamente no había conocido a su madre lo suficientemente como debería. Sin ella, ahora no podría oír nada más de su familia. Ella era hija única. Mi abuelo paterno murió muy joven y por un paro cardíaco, y mi abuela materna, que también tenía problemas de salud, murió cuando yo solo tenía 7 años, por lo que tampoco llegué a conocerlos bien. El único tío y tía que tuve fue por parte de mi padre, el hermano menor de mi padre. Mi tío Tommy vive en California, donde trabajó como un agente en una agencia de talentos. Él nunca se casó o tuvo un hijo. Papá tuvo una joven hermana, Bárbara, quien era soltera y trabajó en un banco en Nueva York. Su papá había muerto en un accidente de coche. Estaba en sus tempranos 50 en aquel entonces. Mi abuela materna vivía con la hermana menor de papá, Bárbara. Ella eventualmente sucumbió el efisema y la neumonía.
Había sido una gran fumadora como su padre. Papá no permitía que cualquiera que trabajara para él fumara en su oficina o en cualquiera de sus espacios de trabajo. Realmente los hizo firmar un contrato y despidió a un joven que fumó en su sitio. Hablé con mi tía Bárbara ocasionalmente y la visité en Nueva York en verano pasado. Fue uno de los mejores viajes sin papá. Ella constantemente me invitaba para que pudiera llevarme a espectáculos y restaurantes maravillosos. Por supuesto, también invitaba a papá, pero él odiaba las grandes ciudades. Solo soy un muchacho de pueblo pequeño, decía. Se puede sacar al niño del país, pero no el país del niño. Le tomaba el pelo a menudo por quedarse atascado en sus caminos. Él nunca lo dejó. Soy el que soy, decía. Burt Masterwood, talla única. Además, haremos todo el viaje y descubriríamos en esta familia. Christine, lo hice bastante cuando estuve en la Marina. Viajar y hacer descubrimientos, me gustaría ir a la universidad, pero todavía no tenía ninguna idea definida de lo que quería hacer. Por ejemplo, pensé en ser maestra. Últimamente estaba considerando entrar a medicina, quizás investigación. Tal vez fue porque había perdido a mi madre cuando era tan joven, o quizás debió hacer a la leyenda de los Foxworth que se cernía sobre mí. A veces me sentía perdida en la niebla, la cosa más difícil para saber mi futuro. Yo soñaba en casarme y tener hijos propios. Era más bien un sueño vago, algo que en algún momento, de alguna manera, con un príncipe guapo, que montó a un caballo y viene de un misterioso lugar. Tiempo del encuentro, dijo papá, cuando salió de la casa y cerró la puerta. Vamos. Cerró la capota del carro con la misma delicadeza que empleaba cada vez que hacía algo con él. Realmente lo trató como un viejo amigo, lleno de mecánicas artritis, pero todavía ambulatorio. Cuando salió de la casa y cerró la puerta. Vamos. Cerró la capota del carro con la misma delicadeza que empleaba cada vez que hacía algo con él. Realmente lo trató como un viejo amigo, lleno de mecánicas artritis, pero todavía ambulatorio. Algunas veces lo había atrapado mirándolo y acariciando cariñosamente, perdido en la memoria, o solo recordando a mi madre sentada junto a él. ¿Qué está mal con la belleza negra hoy?, pregunté, cuando abrió la puerta para entrar. Los asientos negros de cuero estaban arrugados y descoloridos, pero no había en ellos un rasgón. La alfombra del suelo siempre era mantenida o sustituida. Tenemos que cambiar sus bujías, me recuerda todas las mañanas. Al igual que una mujer, dijo, y puso en marcha el motor. Lo escuchó y asintió con la cabeza. Bujía, repitió. Entonces salió de nuestro camino. Teníamos una modesta casa de 2 pisos, estilo Reina Ana, con revestimientos de aluminio recientemente reformadas, persianas negras y ventanas de panel en la bahía que papá había incorporado en la sala de estar. Todos los dormitorios estaban arriba. El revestimiento de madera de la pared rehecho, papá reemplazó la barandilla de la escalera con una rica caoba oscura, diciendo que era algo más que a mi madre le había gustado. Todavía hacía cosas que sabía que a él le habrían complacido. Estaba acostumbrada a que él era capaz de arreglar y renovar todo lo que había en nuestra casa, que crecí con la idea de que todo hombre puede hacerlo. Sonreía incrédula cuando los padres de mis amigas llamaban a alguien para reparar una ventana o un fontanero para que arreglaran el inodoro. Además de ser un contratista general con licencia, papá era un buen plomero, electricista. Soy un hombre práctico, me decía con orgullo. Tu madre no estaba por encima presumiendo a sus amigos acerca de mí, haciéndome parecer Mr. Fitset. Pero así es como era. Nuestra casa estaba en una calle lateral, junto a una granja de caballos y exploración ganadera. Estábamos a casi 12 millas fuera de la ciudad de Charlottesville, en las faldas de las montañas Blue Ridge. Todos mis amigos estaban dentro de lo que mi papá llamaba distancia, por lo que nunca me sentí aislada de alguien. En especial disfrutaba pasar el tiempo con Missy Meard, cuyo padre, Justin Anthony Mayor, fue un importante abogado que vivió en una clásica casa victoriana de ladrillo de 1900, situada en el barrio Belmont de Charlottesville. Estaba solo una cuadra lejos de la alameda peatonal. Papá había hecho algunos trabajos de renovación para el señor Mayor, estableciendo nuevos pisos y renovando un cuarto de baño. ¿Cuántas personas morirían en ese primer piso? En el incendio de Foxworth, papá. Le pregunté una vez, estando en el camino, con la esperanza de que comenzara a hablar más de ello. Hasta donde yo sé, solo 2, la vieja señora y su yerno. Ese abogado que tuvo el romance con una de las nietas. Él me miró. Pude ver que tomaba una decisión. Hasta ahora era evidente que no quería contribuir más a los detalles oscuros que rodeaban a los primos de mi madre, a los acontecimientos que habían ocurrido en esa gran mansión.
Me había asustado cuando dijo que el solo hecho de pensarlo podría envenenar mi mente, pero ahora era más grande. Tal vez no era tan peligroso. Eso es lo que me dijeron, explicó, pero yo no considero a nadie que sé que es algo de una autoridad. Los Foxworth eran gente muy privada, y cuando las personas son privadas, la única manera de saber algo es de segunda o tercera mano. No vale. ¿Tú realmente crees que a la abuela quisiera que sus propios nietos murieran de alguna manera, que fuera responsable por la muerte del niño pequeño? Nadie que yo sepa ha probado algo como esto, él dijo. Es una historia desagradable, Christine. ¿Por qué insistes en ella? Ya sé, pero probablemente no mucho más desagradable de lo que muestran en el cine, asintió con la cabeza. Te concederé eso. También hay un montón de historietas como esta en las noticias de hoy. Papá, mira, soy como muchas de las personas de aquí. Christine, lo que sé sobre las tragedias de Foxworth son poco más que chismes, y los chismes son solo una cabeza vacía que contempla una lengua ejercitada. ¿Crees que el cuerpo de ese niño está enterrado en algún lugar de la propiedad? Algunos creen eso. No voy a aventurarme a hacer una suposición sobre esto, y no voy a ser uno de los que propaguen esta historia. Christine, ¿sabes lo difícil que es vender una propiedad en la que alguien murió? La gente se asusta. Mira, cuánto me ha llevado mover esa propiedad, y no hay ninguna razón para esto. A pesar de que la casa se quemó 2 veces, es tierra privilegiada. ¿Cómo se quemó por segunda vez? He oído que fue un problema de cable eléctrico. Eso es todo, dijo. Fue abandonada, por lo que nadie se percató hasta que fue demasiado tarde. También oí que el hombre que vivió ahí inició el incendio porque creía que tenía el diablo dentro de ella. Papá sonrió. No hay prueba de incendio provocado. Todo esto solo se añade al molino de rumores. La misma casa se incendió 2 veces, dije. Él me miró y luego miró hacia adelante. El mismo rayo puede caer 2 veces en el mismo sitio. No hay gran misterio. Hizo un giro y nos inició en él. Ahora infame camino hacia Foxworth, pasando por granjas de vacas en el camino. Había varias ocasiones en las que tuve tentada de utilizar mi nueva licencia de conducir e ir yo y 1 o 2 de mis amigos hacia Foxworth, pero de alguna manera el aura de terror oscuro flotaba delante de mí cuando lo consideré, incluso en plena luz del día, y yo no quería que ninguno de mis amigos supiera que tenía un interés en las leyendas de Foxworth. Esto solo animaría sus insinuaciones que podría haber heredado la locura. Mamá, ¿nunca te habló sobre lo que pasó, papá? ¿Te refieres al primer incendio? No, a todo esto, especialmente lo de los niños del ático. Sus amigas estaban siempre tratando de subir, ya lo sé, pero les decía algo como no es correcto hablar de los muertos, como si fuera cuento de hadas, de los hermanos Green, o algo que generalmente que terminara. Pero eso no significa que no siga tratando. Un entrometido sí tiene que mantener ocupado. ¿Ella habló sobre esto contigo? Él me dio esa mirada otra vez, la expresión que me dijo que estaba considerando mi edad y lo que debe decir. Te lo dije, Christine, es todo rumores, incluso lo que tu madre sabía y lo que se nos dijo años más tarde. Soy toda oídos, contesté. Sacudió su cabeza. Voy a lamentar esta conversación. No, papá, no. No seré una de las que cuenten historias en la escuela, añadí. Era una de sus expresiones favoritas. Sabía que él amaba usarla. Y lo recordé. Tu tío Tommy dijo una vez que había conocido a uno de los criados de la casa original en el tiempo en que los niños supuestamente fueron encerrados en el ático. Salió a Hollywood a lanzar la historia para una película, y Tommy lo oyó. Nos llamó inmediatamente después. ¿Qué dijo? Dijo que el hombre afirmaba que estuvieron ahí por más de 3 años. Una chica que tenía aproximadamente 12 cuando los encerraron, un muchacho como de 14 y unos gemelos pequeños. Tenían como 4 años. Su padre murió en un accidente automovilístico y supuestamente no les dejó suficiente dinero ni para arreglar los tacones de sus zapatos. Malcolm Foxworth estaba bastante enfermo para entonces, pero guardó durante unos años más. La historia era que él no tendría a su hija en su testamento si tuvo hijos con un marido. ¿Tú sabes por qué? Él no lo dijo. Era muy vago sobre ello. Tommy, que oye muchas historias, dijo que estaba seguro que el hombre arreglaba la mayor parte de la historia lo suficientemente como para vender una película. Concuerdo con todo lo que habías escuchado o sabías ya. Te digo, realmente nunca supe lo que era verdadero y lo que no. Lo que sé de lo que me dicen los abuelos es que Malcolm Foxworth fue un aficionado real de la Biblia, uno de los que creen que Satanás está por todas partes, así que él era muy estricto. Cualquiera que sea su hija le hizo enfadar. El perdón era parte del cristianismo, que él descuidó.
Eso es lo que tu madre diría. Incluso nunca le gustó ser reconocida como pariente lejana. Y te digo la verdad, ella se estremecía cada que alguien lo sacaba a flote. Estaría enojada conmigo por decirte tanto rumor. Ah, sí, le pregunté, ignorándolo. Al menos dime también qué le dijo mi tío Tommy. A pesar de su renuncia, yo creía que él tenía un rollo. Ya había dicho 10 veces más de lo que jamás había dicho antes sobre la historia de la familia Foxworth. Según la historia que el hombre contó, los niños estaban ocultos allí, así que Malcolm no sabía que existían. Así que eso realmente es cierto. Ya te lo dije, el hombre estaba intentando vender la historia para la película, pero incluso en su historia, ¿qué es esa cuestión? Sin saber que existían. Supongo que Malcolm pensaba que eran hijos del diablo. De todos modos, tu tío dice que este criado, que era la fuente principal para la historia, jura que el anciano sabía y disfrutaba con su sufrimiento. ¿Su propio abuelo? ¡Uf! Dije. Sí, de hecho, así que ya no hablemos de él. Está lleno de distorsiones, mentiras y un montón de Me quedé quieta. ¿Cómo se hizo la verdad tan torcida? Porque nadie estaba seguro de nada sobre esto. Es todo un lío, murmuré finalmente. Sí, qué lío, así que olvídalo. Él sonrió. Estás luciendo más como tu madre cada día, Christine. Tienes mucha suerte. Yo tengo una taza como rostro. No, papá, además así fuera. ¿Por qué mamá se casó contigo? Sonrió. Algún día te diré cómo conseguí que esa mujer dijera acepto. Ya lo sé. Ella se casó contigo porque sabía que podrías arreglar un grifo de agua. Y eso es solo la forma en que fue. Se rió. Si supieras, se habría inclinado y me habría besado, pero no quise mostrarle cualquier hábito de conducción pobre, sobre todo ahora que estaba en el auto. Nos rodeó. Ahora estaba justo delante de nosotros y pude sentir mi respiración acelerada. Fue como abrir una puerta trabada. Desde hace siglos, detrás, se encontraban las respuestas a todos los secretos, o posiblemente nuevas maldiciones. De alguna manera sentí que estaba finalmente al borde de averiguarlo.